Hola jóvenes, reciban un cordial saludo de mi parte. Sean bienvenidos a otra jornada de Derecho Notarial correspondiente al 30 de septiembre del año 2020. En la última clase habíamos estado conversando sobre el tema que denominábamos como la competencia notarial. Este tema trató de aquellas circunstancias o aquellos criterios que limitan el ejercicio de la función notarial en casos específicos o particulares. En ese sentido, nosotros estudiábamos cuatro elementos o cuatro criterios correspondientes al tema de la competencia notarial y me refiero al criterio territorial, al criterio material, al criterio del interés o parentesco y al criterio relacionado con el cargo desempeñado. Así es que en la última clase abordábamos estos últimos dos criterios, el relacionado al interés o al parentesco. Recordábamos cómo determinar el grado de parentesco que las personas pudieran llegar a tener en el ámbito del parentesco por consanguinidad y en el parentesco por afinidad. Pues aprendíamos algunas reglas básicas que nos sirven para poder establecer de manera adecuada el grado de parentesco y determinar de esa manera si nos encontramos o no dentro de las prohibiciones del artículo 9 de la ley del notariado. También pues para concluir en la última clase hablábamos en relación al criterio cargo desempeñado como limitante para el ejercicio de la función notarial. En ese sentido, pues hablábamos de que algunos cargos impiden de manera expresa el ejercicio de la función notarial mientras se están ejerciendo. Mencionábamos algunos cargos como el de los jueces y magistrados, del procurador para la defensa de los derechos humanos, director de la Policía Nacional Civil, que el fundamento de estas prohibiciones es que pues el legislador espera que estos funcionarios no desvíen su atención de las funciones que desempeñan por dedicárselas al cumplir las obligaciones que la función notarial exige. En otros casos, pues también el legislador ha previsto y ha prohibido el ejercer función notarial por razones de ética y de posibles conflictos de intereses que pudieran generarse. En el caso de los registradores auxiliares, decíamos que estos funcionarios no pueden ejercer función notarial respecto de actos que vayan a ser sujetos a inscripción al registro o la oficina registral donde ellos trabajan. Fuera de esos casos, los registradores pueden ejercer función notarial sin ningún problema. La limitante se presenta solamente cuando esos instrumentos pues deban de ser inscritos en la oficina registral donde él trabaja. Entonces ahí se configura la limitante por el cargo desempeñado. El día de ahora vamos a introducirnos a otro tema que tiene que ver
con la gran responsabilidad que tiene el notario producto del ejercicio de la función notarial. Esta gran responsabilidad que tiene el notario, pues lo lleva a hacerse responsable o ser responsable en diferentes ámbitos de su actuación. Hemos dicho de que el notario pues tiene una serie de obligaciones que cumplir en el ejercicio de la función y que tiene una responsabilidad sumamente grande en la sociedad, pues es el encargado de dejar constancia del acaecimiento de los actos jurídicos que él autorice, procurando mantener la armonía de la sociedad, realizando una actuación que prevea o evite problemas a futuros entre las partes que comparecen ante sus oficios. En ese sentido, el notario tiene en sus manos una gran responsabilidad. Es por ello que este día vamos a estudiar el tema al que vamos a denominar la responsabilidad notarial. Así las cosas, el notario en el ejercicio de la función notarial puede tener responsabilidad, en primer lugar, profesional en el ejercicio de esta función. El Estado, cuando delega la función notarial en el notario, pues espera de que el notario sea una persona diligente y con conocimientos técnicos en la materia, a tal grado de que garantice la seguridad jurídica en las actuaciones que él intervenga. Hemos hablado que incluso la ignorancia grave o la negligencia grave son causales de suspensión del ejercicio de la función notarial. Y esto es porque el notario, al ejercer función notarial, debe desempeñarse de manera diligente y debe de tener los conocimientos necesarios para hacerlo. Es indudable de que una mala actuación notarial pues trae aparejada consecuencias gravosas para quienes intervienen en sus actos confiando en el notario. Una mala actuación notarial, en primer lugar, pone en peligro la seguridad jurídica que tanto anhela el Estado lograr a través de la actuación del notario. El defraudar esa confianza y esa diligencia y ese conocimiento técnico que espera el Estado que nosotros los notarios tengamos, pues acarrea consecuencias gravosas para el notario. Es decir, aquel notario que en su quehacer profesional no cumple diligentemente con las tareas encomendadas por el legislador para todos los notarios, pues acarrea responsabilidad. En la práctica, la responsabilidad profesional se manifiesta de tres maneras, que son las que tenemos en pantalla. El notario, en primer lugar, puede tener una responsabilidad y en el ejercicio de su profesión que acarrea una consecuencia, pudiéramos llamarle la más leve de todas, que son las amonestaciones.
Esta consecuencia que en pantalla ustedes ven como la número 1 dentro de las consecuencias que acarrea la responsabilidad profesional del notario, pues pudiéramos llamarla la más leve de todas, que incluso no tiene asidero legal en la ley del notariado. No vemos o no tenemos una disposición legal que nos diga de que el notario va a ser llamado en su atención o amonestado por parte de la Corte Suprema de Justicia, que es el encargado de deducir la responsabilidad profesional del notario. En la práctica, es indudable de que los notarios como seres humanos cometemos errores, pero hay situaciones negligentes o de ignorancia del notario que no tienen la entidad o la gravedad como para que tenga otro tipo de consecuencias más que un llamado de atención de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, los notarios, cuando ha sucedido, por ejemplo, de que el notario que tiene la obligación de entregar el libro de protocolo dentro de los 15 días siguientes a la caducidad del mismo. Recuerdan que hemos adelantado de que el notario pues tiene la obligación de entregar el libro de protocolo a la Corte Suprema de Justicia una vez culmine o termine el año de vigencia que tiene el libro, y para ello tiene un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de vencimiento. A veces el notario no cumple con esa obligación en el plazo de los 15 días, pero cuando son atrasos no muy significativos, pues la Corte no es tan drástica en tomar como consecuencia ese incumplimiento medidas demasiado gravosas en contra del notario. Hay llamados de atención que en la práctica se le denominan amonestaciones por parte de la Corte. No es poco común el ver que la Corte mande a llamar al notario o nos mande a llamar y nos llamen la atención. Señor notario, usted no está cumpliendo con los plazos legales establecidos para el cumplimiento de sus obligaciones. Por favor, en adelante, observemos y tratemos de cumplir con los plazos establecidos. Es frecuente que ocurra esto en los notarios. A veces nos equivocamos en darle cumplimiento a las formalidades para la entrega del protocolo, como por ejemplo la ley establece de que al protocolo en algunas ocasiones debemos incorporar algunos documentos, y que vamos a ver en su momento cuando veamos el legajo de anexos del protocolo. Traigo a colación este tema para ejemplificar cuándo puede dar lugar a una amonestación. Ha sucedido de que la ley del notariado le exige al notario que esos documentos que componen el legajo de anexos del protocolo sean sellados al reverso de cada uno de ellos, y hay que indicar en cada instrumento que forma parte del legajo de anexos del libro de protocolo el número de instrumento y el libro al que pertenecen. Ha ocurrido que al notario se le olvida o deja pasar esa obligación,
Es frecuente que la Corte Suprema de Justicia llame al notario y le diga: señor notario, pues aquí usted ha inobservado una obligación que la ley del notariado le impone. Por favor, corrija, cumpla con esta obligación y en ahora en adelante cúmplamela sin ninguna excusa. Son ejemplos de amonestaciones que en la práctica se dan. Hay notarios que han utilizado con el ánimo de que sea el libro de protocolo más abundante en cuanto al número de instrumentos que se pueden incorporar en él. Por ejemplo, hay colegas que han utilizado o han impreso las escrituras matrices utilizando letra muy pequeña, por ejemplo, con el ánimo de que el libro de protocolo les alcance para la mayor cantidad de instrumentos posibles. Los han mandado a llamar la corte y les ha dicho: señor notario, por favor, incorpóreme los instrumentos con letra que sea legible, ¿verdad? Es decir, con letra no demasiado pequeña. Hay notarios que se le ha olvidado salvar los enmendados que ha hecho en las escrituras matrices. También son situaciones que pudiéramos denominar leves, que la consecuencia profesional que traen aparejada es las amonestaciones. Cuando hay incumplimientos más graves, pues también se puede llegar a las multas. Si ya el incumplimiento de sus obligaciones o los errores cometidos por el notario son un tanto más evidentes, de una negligencia o de una ignorancia, pues esa actividad pudiera traer aparejada una multa. Generalmente la Corte Suprema de Justicia elige multar al notario cuando, por ejemplo, hay reiteración de las conductas de los ejemplos anteriormente expuestos, ¿verdad? Si ya se le amonestó una vez y el notario sigue reincidiendo en la misma conducta, cometiendo los mismos errores, incumpliendo con las mismas obligaciones, pues el legislador puede optar por la multa en ese caso. Y definitivamente pues ya es una consecuencia profesional que toca el bolsillo del notario. Así es de que es otra de las consecuencias profesionales que pudiera acarrear el notario en el ejercicio de la función notarial. El fundamento legal de las multas pues lo tenemos en el artículo 63 de la Ley del Notariado, que es la que tienen en pantalla. El artículo 63, si ustedes pueden apreciar, dice lo siguiente: las infracciones a la presente ley cometidas por el notario y que no produzcan nulidad del instrumento serán sancionados por la Corte Suprema de Justicia previa audiencia del notario con una multa de 5 a 25 colones. Las infracciones en que incurra el notario que produzcan la nulidad de un instrumento o de alguna de sus cláusulas será sancionadas con una multa de 25 a 200 colones, y si se tratare de un testamento, con una multa de 200 a 500 colones. Estas multas las impondrá el juez de primera instancia en la sentencia definitiva que recaiga en el juicio de nulidad,
sin perjuicio de ser responsable el notario por los daños y perjuicios ocasionados y de ser inhabilitado o suspendido en su caso. Vemos pues que una de las consecuencias que puede traer aparejada el ejercicio de la función notarial son las multas. Ahora bien, se critica en la actualidad esta figura de las multas por lo desfasado en cuanto a sus montos en la actualidad. Imagínense en el primer supuesto del artículo 63, la multa es de 5 a 25 colones. Es decir, el máximo en este primer caso son $3, el equivalente a 25 colones aproximadamente. Y en el segundo de los supuestos del inciso segundo del artículo 63, pues lo mayor son 500 colones, es decir, $57.14. Así es que urge una actualización en relación a estos temas. Pero todavía pues se contemplan las multas en este caso, ¿verdad? Así es que también el artículo 63 pues nos habla de la tercera consecuencia profesional que puede tener el notario. En la parte final, cuando ustedes observan que dice: sin perjuicio de ser responsable el notario por los daños y perjuicios ocasionados y de ser inhabilitado o suspendido en su caso. Dependiendo la gravedad del caso, a juicio de la Corte, otra de las consecuencias pudiera ser la suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la función notarial. Es decir, cuando ya nosotros denotamos en nuestra actuación profesional negligencia o ignorancia graves, como estudiábamos en las causales de inhabilitación o suspensión, ¿verdad? Así es que esta es la primer clase de responsabilidad que puede tener el notario. Puede tener responsabilidad profesional, y esa responsabilidad profesional puede traer tres consecuencias. La amonestación, que es la consecuencia más leve, puede traer aparejada también la multa que establece el artículo 63, o en el caso más grave puede ser inhabilitado o suspendido para el ejercicio de la función notarial. Así es que esto sería en relación a la responsabilidad profesional del notario. No es la única. Vamos a hablar de la siguiente clase de responsabilidad notarial en la próxima entrega. Muchas gracias por su atención.